tal? Soy la chef Karen Willard y los invito a que prueben la nueva receta. Entonces, bueno, vamos a empezar entonces con el arroz. Para esto yo ya tengo aquí un arroz que está frito en avanzada. Obviamente este arroz, gracias. Este arroz, como les decía, es como habitualmente lo hacemos. Aquí yo tengo una taza de arroz. Este arroz ya pasó por un proceso de remojo, como habitualmente lo hacemos, con el agua caliente. Después lo escurrimos y lo freímos hasta que tome este color doradito que tenemos aquí, ¿sí? Entonces yo solo voy a esperar a que tome un poquito de temperatura. Y para esto yo ya tengo acá atrás un caldillo blanco. Este caldillo blanco es básicamente agua licuada con ajo y cebolla, ¿sí? ¿Cuál es la proporción que vamos a hacer de arroz? Por cada taza de arroz voy a agregar medio litro de agua para que me quede dos tazas de líquido, y aquí vamos a agregar solo un cubo de pollo. Con eso me voy a asegurar, como les decía, que el arroz me quede perfecto. Entonces ya una vez que empiece a tomar temperatura, de ajo y cebolla vamos a agregar más o menos un diente de ajo y un cuartito de cebolla, ¿sí? Esto de ajo y cebolla sí va a depender mucho del gusto que tengamos nosotros, qué tan ajo, qué tan cebolla nos gusta. Podemos modificar esa proporción, pero lo que sí es importante es que siempre tengamos en mente que por cada taza de arroz vamos a agregar un cubo de pollo, ¿sí? ¿Por qué hacemos el cubo? Si tenemos aquí medio litro de agua, entonces es la mitad de lo que haríamos para preparar una sopa o un caldo, ¿ok? Entonces ya tenemos aquí la temperatura. Igual, si ven, el arroz ya tomó como un poquito de color y ya está un poquito más dorado. Voy a agregar todo mi caldillo. Y es importante que hagamos esto. A lo mejor en casa nos puede dar un poco de miedo, pero este choque de temperaturas, este momento de ceseo que tenemos aquí, es lo que nos va a ayudar a darle mucho sabor a la preparación. Siempre cuando ustedes lo hagan en casa, que sea un arroz blanco o un arroz rojo, es importante que tengamos como este choque de temperaturas para que logremos que toda la cocción sea mejor. ¿Okay? Pues agregamos aquí el caldo, o el caldillo, como les decía. Mezclamos ligeramente, aquí ya no movemos mucho para evitar que se bata y demás. Y vamos a agregar un cubo. Obviamente, si vemos, no tengo necesidad de espolvorearlo, ni mucho menos, simplemente ahí, y con la misma cocción que va teniendo, la misma temperatura que va a ir tomando aquí, con esto se va a disolver el cubo. Una vez que comience a hervir, lo que voy a hacer es que lo voy a tapar. Ahorita vamos a esperar un momentito, lo voy a tapar y vamos a cocinarlo aproximadamente 15-20 minutos o hasta que ya sepamos que el arroz no tiene agua. En el inter le voy a agregar unos vegetales que ya tenemos por acá cortados, ¿sí? Pero bueno, vamos a dejarlo ahí mientras por aparte. En lo que este se va cocinando, vamos a empezar a preparar nuestro caldo tlalpeño. En caso que no tuviéramos en casa. Y para el tlalpeño yo ya tengo esta base de jitomate, ajo, cebolla, y le agregamos un poco de chile guajillo para darle un poquito más de sabor y de color. Y obviamente lo picosito, pues que a todos los mexicanos nos gusta, ¿no? Entonces, aquí, si ustedes se dan cuenta, yo solo estoy utilizando agua para hacer mis diluciones. Lo estamos haciendo así, en este caso por el evento especial, para que ustedes puedan percibir el sabor como tal del cubo. Estos mismos platillos son los que ustedes van a preparar, a degustar, perdón, allá más adelante. Miren, voy a interrumpir tantito. Aquí mi arroz ya empezó a hervir. Bajamos el fuego, hacemos una pequeña mezcla para lograr que todo se integre bien. Y vamos a taparlo con un poco de aluminio. O puede ser una tapa, si ustedes tienen en casa, puede ser una tapita habitual. Y es importante que se quede tapado y a fuego bajito para lograr que el arroz se vaya cocinando un poco al vapor. ¿En la arrocera es lo mismo? En la arrocera es lo mismo. Okay. Siempre es importante, mientras nosotros tengamos esta proporción bien medida de cuánto de arroz estoy poniendo a cocer y cuánto de líquido voy a agregar, con esto no tengo pierde de que el arroz se bata o se pegue y demás, controlando temperaturas, y con eso vamos a estar del otro lado. Voy a ponerle este platito solo como para lograr que se quede más ahí el sabor concentrado, y ahora sí nos vamos con el tlalpeño, como les decía. Para este entonces vamos a comenzar
con la base que yo ya tengo aquí. Obviamente no le voy a poner toda. Esta es una base, como les decía, de jitomate, ajo, cebolla y el chile guajillo. Esto lo pusimos a hervir por aparte, se licuó, se coló y tenemos ya esta base de sabor. La vamos a agregar. Aquí obviamente yo no voy a hacer el litro completo de sopa o de caldillo, ¿no? Porque es nada más una demostración. Más o menos estoy calculando que sean una porción pequeña, solo para que ustedes puedan ver cómo utilizamos el producto. Entonces ya tenemos aquí nuestra base. Voy a agregarle un poco de agua aquí a mi preparación. Y obviamente aquí, si nosotros queremos el caldo tlalpeño, si queremos ponerle un poco más de sabor, en realidad el caldo es un caldo básico, es un caldo de pollo básico, a la que agregamos un poco de otros ingredientes como el jitomate o el arroz blanco, el arroz rojo, que muchas veces también se utiliza. Pero si queremos podemos ponerle, por ejemplo, aquí para hervir una hojita de laurel o un poco de cilantro, un poquito de perejil. Eso ya es al gusto de nosotros. Ahorita no lo voy a hacer justamente porque quiero que vean el sabor que nos va a dar el jugo de pollo, ¿ok? Una vez que ya empieza a tomar temperatura, lo que voy a hacer es que voy a agregar mi pollo deshebrado y una mezcla de vegetales, que es lo que habitualmente hacemos, ¿sí? Tenemos aquí zanahoria, calabaza y chayote. Estos están en crudo, los quiero cocer directamente en el caldo para que así todo el sabor de los vegetales los extraiga un poco al caldo y viceversa. Los vegetales toman el sabor del caldo que agregamos aquí, la base que tenemos aquí, ¿no? Entonces, más o menos yo sé que tengo aquí medio litro de caldo, de la base que ya hicimos. Voy a agregar nuevamente un cubito de pollo y vamos a esperar a que hierva y tome temperatura. Cuando ustedes lo hagan en casa, espero que lo hagan como yo, 3 platillos al mismo tiempo. En el inter, en lo que esto empieza a tomar temperatura, vamos a empezar con el siguiente platillo. El siguiente platillo son unas enchiladas verdes. Todo el mundo hemos comido unas enchiladas verdes, ¿sí? Entonces, para esto, en lo que esto empieza a hervir y el arroz lo tenemos aquí a fuego controlado, vamos a bajar un poquito más la intensidad. Voy a licuar para hacer una salsa verde básica, como todo el mundo la hemos hecho: tomate, ajo, cebolla y chile, ¿sí? Esto lo vamos a licuar para poder tener la salsa de nuestras enchiladas. Obviamente el pollo, como sabemos, ya está cocido, es nada más para que vaya tomando todo el sabor de los vegetales. Entonces agregamos el pollo y vamos a agregar el resto de las verduras. Aquí vamos a esperar, por ejemplo, aquí que me preguntaban del blanqueado, aquí lo vamos a hacer directamente en crudo, porque justamente les decía que yo quiero que los vegetales y el caldo vayan tomando sabor uno del otro. Si yo quisiera, yo hubiera podido hacer blanquear los vegetales primero y al final ya nada más agregárselos, ¿no? Pero ahí no hay como mucho... Pero entonces, ¿dónde queda más rico? ¿Cuando las hierves antes o cuando las echas en directo? Pues puede ser así en directo, ¿no? Depende también de los vegetales que vayas a utilizar, pero aquí en directo vas a hacer justamente que el sabor de los vegetales se transfiera un poquito al caldo y viceversa, que los vegetales tomen un poquito del sabor del caldo, ¿no? Obviamente, si por ejemplo ponemos una papa, los vegetales que son harinosos como la papa, ese sí lo tenemos que cocer primero. Claro, porque tarda más en que quede blandito. Exactamente, y eso tiene que ser a partir de agua fría. Los vegetales que tienen almidón tienen que ser a partir de agua fría, porque si yo lo agrego a un líquido caliente, el almidón se hace un poco chicloso, ¿no? Entonces siempre es mejor cocinarlo por aparte y agregarlo hacia el final. Bueno, vamos a ver cómo va el arroz. Imagínate. Mira, todavía tiene un poquito de agua. Lo que voy a hacer es bajarle un poquito más el fuego y voy a agregar ya mis vegetales para que se vayan cocinando ahí junto con el arroz. Todavía tenemos suficiente cantidad de agua. Voy a agregar mis chicharitos, zanahorias. Aquí que me decía Gina que si les iba a dar algo con vegetales, vean la cantidad de vegetales que estamos agregando por una taza de arroz, que más o menos tenemos aquí. Este me va a regañar porque es elote, no es una verdura, pero bueno, es también para darle un poco de sabor. Es un carbohidrato que es rico.
y es para darle también un poquito de color, ¿no? Entonces ahí vamos a volver a tapar nuestra olla y ahí sí ya lo dejamos cocinar a que termine. Mi caldo tlalpeño, ahí ya lo vamos teniendo, lo vamos aquí mezclando. ¿Y qué nos falta? La salsa de las enchiladas, ¿no? Entonces, para la salsa de las enchiladas, acá tenemos una ollita. Justamente lo que vamos a hacer es a calentar. Recuerden que ya teníamos el licuado que hicimos acá, la salsa de tomate, ajo, cebolla. Agregamos nuestra salsa y aquí lo único que vamos a hacer es esperar a que hierva, que tome temperatura, y voy a agregar un jugo de pollo. Agregamos el juguito, mezclamos y aquí simplemente vamos a esperar a que termine de sazonarse. Aquí, si quisiera, como les decía, le podemos poner un poquito de cilantro, unas ramitas de cilantro, lo que sea, para darle un poco más de intensidad de sabor ya al gusto de cada quien. Si nos gusta algo mucho más especiado lo podemos hacer, pero en realidad no es necesario. Mi caldo ya casi está listo, ya vamos teniendo acá temperatura y por acá ya tenemos el platillo ya en avanzada, ¿no? Obviamente ahorita les voy a enseñar esto para que vean que no hay ningún truco, pero bueno, aquí lo tenemos. Es igualito, así es tal cual como ustedes lo van a probar. Entonces tenemos el arroz con los vegetales, que es lo mismo que hicimos acá, y tenemos 3 enchiladitas, que es lo que vamos a servir por porción, ¿no? Tenemos el relleno clásico, que es pollo deshebrado, la tortilla que está pasada por aceite para evitar que se remoje, y ya una vez que empiece a hervir la salsa, la vamos a agregar. Decoramos con un poco de crema queso y lo tenemos listo, ¿ok? Hasta ahorita, ¿tiene alguien alguna duda? Queda muy bien. ¿Qué otro platillo se les ocurre que podamos cocinar así? Algo que ustedes cocinen del día a día. Vamos a rectificar con nuestra de sazón. Siempre es bueno que prueben sus platillos. ¿Qué me? Ahora. Ay, quedó picoso. Estaban enojados cuando lo hicieron. Ese chile, es que lo torearon, tú no sabes. Ahí le hicieron. Ok, esta ya está bien. Vamos a ver cómo está mi caldo tlalpeño. También está listo. Entonces, bueno, ya estamos terminando la demostración. Lo que voy a hacer es servir mi caldo. Nomás acuérdense que siempre que les dije, la seguridad es lo primero, ¿no? Entonces, como este está un poquito caliente, me lo voy a sacar acá. Y aquí vamos a procurar que tengan todos los vegetales, que tenga un poquito de pollo. Vean también, es importante el color que tomó por el guajillo que le pusimos, la base que tenemos del pollo, obviamente, y obviamente pues lo apetitoso me lo da mi jugo de pollo. Este chulo, pollo, pierna. Aquí estamos usando pechuga. Bien, eso me va. Entonces va a ser una porción. Va a ser una porción generosa, A eso. pero obviamente en el caldo tlalpeño podemos ver que es un platillo completo, ¿no? Porque tenemos obviamente los vegetales, tenemos la proteína por medio del pollo y lo demás que vamos a tener es el cereal con el arroz que le vamos a agregar después. Mi madre decía. Ya para terminar,
vamos a ponerle un poquito de cebolla picadita. Con su cebollita aquí, muy bonito, vamos a limpiarlo porque siempre es importante la presentación. Y así como tal, ya tenemos nuestro primer platito. Déjenme, no es que quiera hacer comercial, pero le voy a poner ahí mis cubitos con su cebollita. Y bueno, en el caso aquí de la salsa, como les decía, vamos a bañar nuestras enchiladas. Queden bien salsaditas por todos lados. Y como decoración final, vamos a ponerle la crema y el queso. Vamos a ponerle un poquito de crema. Le vamos a poner sus quesitos espolvoreado. Y nos queda el siguiente platillo, nuestras enchiladas listas. Ahí ya tenemos, como les decía, el arroz. Vamos a ver si de casualidad ya tenemos listo.